ahorita. Bien, ahora voy a hacer la conexión para el Facebook Live, ¿verdad? Para que aparezca en el Facebook la transmisión. Ahorita se está haciendo la conexión y después voy a hacer la introducción, ¿verdad? Tengo así ya a Sunilda aquí, creo que va a estar por el teléfono. Sí. Vamos a ver. Sí, creo que aquí por el teléfono va a estar mejor. Sunilda, sí. Sí, ahora sí se mira mejor, mire, por el teléfono. Sunilda. Sí, ahí está mejor. Sí. Ahí sí está mejor. Bien, entonces ya tenemos la conexión al Facebook Live, ya estamos en vivo. Entonces, buenas tardes, ¿verdad? Buenas noches aquí en la Unión Americana. Aquí en la costa oeste de los Estados Unidos son las 7:29 exactamente. Y quiere decir que en la costa este, allá en Miami, en Nueva York y lo que es Washington, serían las 10:29, casi las 10:30 de la noche allá en la costa este. Nosotros estamos en la costa del Pacífico. Entonces, para México y Centroamérica es una hora más. Allá son las 8:29, 8:30 tienen ustedes allá. Un saludo pues para la gente de México y Centroamérica, Honduras específicamente, y sería ya buenas noches para Sudamérica y en el caso de España, buenos días. Pues tenemos gente en España que nos está viendo también. Entonces ahora... ¿Sí me escucha, Roberto? Sí, perfecto, y la miramos bien. Hoy sí se mira bien. Ah, bueno, muy bien, perfecto. Bueno. Mientras, si hay otros compañeros que puedan entrar, vamos a hacerlo nosotros, ¿verdad? No importa, somos 4 y así, ¿verdad? Lo importante es que estamos en capacidad de hacerlo. Bien, entonces, primeramente hacemos la introducción de presentación personal cada uno. Sunita la voy a dejar por último, aquí te vea. Mariano se va a presentar, después Fermín y después usted, ¿verdad? Y después vamos con... Adelante, Mariano. Sí, buenas noches, compañeros. Como dice Roberto, soy Mariano Guzmán, un servidor comunitario de aquí del área de la Bahía de San Francisco, California, y que participamos también, ¿verdad?, aquí en este conversatorio en Honduras Comunitaria, y también un luchador, ¿verdad?, por los migrantes a nivel local y a nivel nacional también, ¿verdad? Participamos en distintas reuniones que tenemos ahí en Washington, D.C. Ahora casualmente hay una asamblea en Washington de la Alianza Nacional TPS, el cual pues no pude ir por problemitas de salud, pero ahí estamos en la lucha, ¿verdad? Así es que un saludo a toda la que nos está escuchando y bendiciones, y aprovecho la oportunidad para decirles feliz día a las madres, a todas las madres hondureñas, ¿verdad? O a todas las madres que donde quiera que nos estén escuchando. Bendiciones a todas. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Adelante, Fermín. Fermín, adelante con tu introducción. Buenas noches, mi nombre es Fermín Laínez, soy pues de San Pedro Sula y igual, ¿verdad? Hemos estado en varias luchas aquí en el país y un gusto estar compartiendo con Sunilda, con Mariano y bueno, y Roberto, que es el gestor de este espacio, y siempre a la orden. Buenas noches. Muchas gracias, Fermín. Ahora, Sunilda, licenciada, usted su presentación, por favor. Buenas noches. Creo que tengo un primo ahí porque yo soy apellido Guzmán también. Mariano. Y ahí estamos. Bueno, me complace estar esta noche aquí, y soy una mujer luchadora que hasta de muchos años por los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres, y nos parece bien estar compartiendo situaciones que se están dando en Honduras y en el mundo. En esta semana he estado apoyando el caso que me gustaría exponerlo, de una mujer, de una madre joven migrante, que ayer me estaba mandando unas imágenes, como va en un tren ella ahí con su niña, porque va para la frontera de Estados Unidos. Ella tiene un caso bastante lamentable. Va con su niña, creo que su niña tiene 13 años,
ella y su niña y ella sufrieron violación de parte de las maras, las sacaron, ella fue expulsada de Choloma y agarró camino migrante para México, para Guatemala, México, ya ha pasado una odisea. ¿Cómo me gustaría que Unión Honduras retomara el caso de la señora, es una mujer joven, Carla Rivera, oriunda de Santa Bárbara, que es un caso bastante, yo podría llamar dramático. Ella estuvo luchando con el golpe de Estado, una luchadora de la calle. Entonces, pero esta situación que está en Honduras, estos partidos políticos aquí manejando este país durante 132 años, pues ella es víctima de toda esta situación. Me gustaría que retomáramos el caso más adelantito. Y mi presentación es esa, que soy una mujer luchadora. Estoy participando ahorita en la Asamblea Nacional de Mujeres, donde está Ofrana y Copín, haciendo un trabajo para la recopilación de los territorios. Y estamos en todo, organizando todo lo que se mueva en Honduras. Muy Muchas buenas gracias, noches. Nilda. Aquí viene su amigo Andrés Pavón. A ver cómo, Ah, a ver cómo ya. gran amigo. Sí, luchador también, ¿verdad? Me dijo aquí, me trae un poco tarde, ya está aquí, a ver si lo vamos a introducir también, pero me gustaría, Sunilda, que por ejemplo, como para historia de Fermín, ¿verdad? Que fue parte también del proceso ahí en la universidad, pero más que todo por orientación de Mariano, que Mariano tiene 30 años de vivir aquí, él es un luchador comunitario, líder aquí de la lucha por el TPS, ¿verdad? Me gustaría que usted hiciera un esbozo de cómo se dio este movimiento que se llamó como Las Chonas en la universidad, cómo nació y cómo se proyectó a hacer un movimiento a nivel nacional, por favor, que nos dé una breve reseña. ¿Cómo empezó esto? Bueno, Adelante. la lucha de las mujeres data en nuestro país desde que estaba en 1920, la maestra Visitación Padilla, una mujer liberal, que luchó contra la invasión de los marines y luchó contra todo este sistema de violaciones en su territorio y la pobreza también, junto con Froilán Curcios. En los 80, cuando también los mismos Estados Unidos, el imperio invade y vienen las tropas extranjeras, un grupo de mujeres retoma la lucha que hizo Visitación Padilla y en el marco de la década de los desaparecidos, donde es una década de violaciones en los años 80, donde tenemos ahí la historia de que los militares en nuestro país dan golpes de Estado y viene un grupo de mujeres con una bandera antiimperialista, una bandera feminista, un feminismo popular. Ahí encontramos a Alba de Mejía, fundadora de Visitación Padilla, y también una lucha clasista, ¿verdad? Por las reivindicaciones económicas de la clase trabajadora. Y en los 80, en el marco de toda la violencia que se genera, los grupos de poder, junto con esa intromisión que tenemos siempre del imperio norteamericano, vienen este grupo de mujeres y organiza el comité, es un comité de mujeres que se está organizando en Tegucigalpa y se viene organizando en San Pedro Sula y en otras localidades como Marcala, Tocoa, Lloro. De ahí, en los 90, estamos estudiando las mujeres, las estudiantes de diferentes carreras, y nos unimos con una compañera de periodismo, Yanina Romero, con una compañera de pedagogía, Hilda Gómez. Yo estoy estudiando sociología y otras compañeras que están en la carrera de Derecho, pero nos organizamos como mujeres partiendo de la lucha estudiantil, de los derechos de los estudiantes. La universidad había sido asaltada en los años 80 por el Frente Unido Universitario Democrático, que no tiene nada democrático, sino que el Frente Unido era una organización
estudiantes que incluso son del Partido Nacional y de la ala más conservadora. Entonces están otros frentes como el Frente de Reforma Universitaria y el Frente Universitario Revolucionario, que es la FUR, trabajando por las reivindicaciones estudiantiles, ¿verdad? No privatización de la universidad, ¿no? Y la no militarización. Y de ahí las mujeres sentimos la necesidad que hay de organizarnos como mujeres, y en este caso, como yo ya había estado organizando el Visitación Padilla en San Pedro Sula, soy una de las fundadoras, las mujeres este grupo de compañeras de diferentes carreras, decidimos que tenemos que luchar por las luchas estudiantiles, pero también por los derechos de las mujeres. Incluso hay violaciones adentro de lo que era, hoy se llama Universidad del Valle de Sula, pero antes era Centro Universitario Regional del Norte. Habían violaciones a mujeres estudiantes. Había acoso, el acoso estudiantil es una cuestión que incluso hoy en estos tiempos es un tabú, que no se habla. Y también habían toda la problemática que de parte de muchos profesores también habían bastantes insinuaciones y la violencia que hay contra las mujeres. Entonces desde ahí decidimos organizar el comité de chonas de la universidad. ¿Significa ese nombre es un nombre desabreviado? ¿Significa algo, un título más grande o simplemente? Es que en honor a esa gran lucha que incluso la presidenta de Honduras la mencionó el 8 de marzo, la mencionó como una de las grandes mujeres, Visitación Padilla, en honor a ella, el nombre. Pero Visitación, a todas las personas que se llaman Visitación, Asunción, Concepción, Chona. Entonces, como somos mujeres, somos chonas. Es un diminutivo, le podríamos decir, una alusión, pero el trabajo grande que hace el movimiento de mujeres Visitación Padilla, que de comité pasa a hacer movimientos, porque allá ya tiene una base grande de mujeres organizadas, ya son demandas bien claras de las mujeres a nivel nacional, ya son puntos geográficos de lucha. Entonces, por eso que pasa, y el número de mujeres también crece. Entonces, hay una serie ahí de una lógica en los movimientos sociales de tener estas reivindicaciones y de ser un movimiento ya bastante grande con demandas reivindicativas que abarcan todo Honduras. Entonces pasa a ser movimiento. Nosotras en la universidad somos un comité de estudiantes chonas y éramos mujeres y seguimos siendo mujeres muy aguerridas, ¿verdad? Que entendemos que la violencia... Perdón, Zunila, cada compañera que pertenece a este movimiento se le puede decir, por decir así, cariñosamente, chona, pues. Como... Bueno, entonces de ahí a las mujeres a nivel nacional nos llaman las chonas. Por ejemplo, Andrés Pavón, cuando estaba ahí en los derechos humanos, fue un hombre que yo recuerdo que era uno de los compañeros que teníamos nosotros, las chonas, aliados. Nos apoyaban, sí. Ajá, sí. Andrés Pavón. Andrés Pavón, sí. Y, no sé qué pasa que no se ha podido conectar. Pero Fermín era un estudiante luchador también por las reivindicaciones estudiantiles, que entendió que la lucha no es contra los hombres, que nuestro feminismo es una lucha, un feminismo popular, que es desconstruir un sistema patriarcal, un patriarcado donde la superioridad la tiene el varón y las mujeres estamos vistas como y sentidas como inferiores, como seres inferiores. Entonces la lucha es desconstruir este patriarcado para tener una igualdad, tanto el hombre y la mujer, igualdad de derechos, que ya en pleno siglo, ya vamos a llegar a otro siglo y estamos iniciando y hay mucha violencia. En Honduras se mata todos los días una mujer. Cuando llega el fin de año, hay casi entre 400 a 500 mujeres asesinadas. Niñas que están pariendo, son 70 niñas diarias que paren en este país. 70 niñas entre la edad de los 12 años, increíble, niñas hasta de 11 años, de los 12 años a los antes de los 18 que están pariendo. Entonces hay una
feminización de la pobreza grandísima. Entonces, Fermín, como estudiante de sociología, entendía la lucha de las mujeres y también fue parte de las chonas ahí del comité. Y seguimos funcionando en la lucha grande, cada uno desde las trincheras que la vida nos ha colocado como sociólogos. Una pregunta, Zunilda, ¿cómo se conecta este movimiento de las chonas universitario con el movimiento de Berta Cáceres allá en Intibucá? Bueno, el COPIN, donde Berta Cáceres es la figura fuerte, es la lideresa que no solo funda, sino que organiza a las mujeres campesinas. Las mujeres campesinas todavía en Honduras no son dueñas de la tierra. No, las mujeres campesinas todavía no sale el problema de la violencia que sufren en sus hogares. Todavía no salen los embarazos que hay, el incesto que hay en las familias campesinas rurales empobrecidas. De ahí, en Tegucigalpa, la organización del COPIN busca alguna alianza con las organizaciones de mujeres. Y en el tema en los años 90, cuando se trabajó el servicio militar, que era un servicio militar obligatorio, el COPIN, Berta Cáceres, se acerca al movimiento de mujeres Visitación Padilla que estaba empujando que hubiera en el gobierno de Carlos Roberto Reina, que hubiera un servicio, luchando por un servicio militar voluntario, porque en esos lugares donde está Berta, el COPIN fuerte, Intibucá, son los lugares más deprimidos económicamente de Honduras, pero también donde los batallones se nutren de la juventud y agarran a los jóvenes como que fuera una cacería, ¿verdad? Como que fueran animales salvajemente para ir a hacer el servicio militar, los obligan. Y entonces de ahí se acerca Berta Cáceres y hacemos un trabajo en combinación de la lucha por este servicio militar. Fue uno de los trabajos. Actualmente estamos trabajando el tema de las violencias contra las mujeres y la feminización de la pobreza. Muchas mujeres rurales que no son dueñas de la tierra. Usted trató muy de cerca a Berta Cáceres en su momento, la compartió con ella un tiempo allá en Esperanza, en Tibucá o en San Pedro Sula. Sí, yo trabajé cuando Berta Cáceres la conocí y trabajé en la campaña cuando Berta Cáceres iba como vicepresidenta, que el presidente de la propuesta era Carlos H. Reyes y la vicepresidenta era Berta, y trabajé en el sentido de que la gente no votó por Berta. Berta, como sucede en todo el mundo, Berta se hace famosa hasta que la matan, pero la gente hasta repelía muchas veces y hablaban de Berta, cosas como sucede en nuestra cultura, pero sí trabajé con la campaña aquí en San Pedro Sula, con el sindicato del Estivis, con Julio Flores, porque Carlos H. Reyes fue presidente del Estivis. Sí, correcto. Y entonces trabajamos en el Museo de Antropología e Historia. Ahí tuvimos 3 foros, 3 asambleas, 2 asambleas grandísimas y tuvimos como 4 movilizaciones. Muchas gracias, licenciada Zunilda. Ya está el licenciado Andrés Pavón con nosotros, que haga su introducción, su presentación, para después pasar con Fermín, por favor. Adelante, Andrés Pavón. Sonido. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Saludos, Roberto. Gracias. Saludos, Zunilda, Mariano, Fermín. Buenas noches, licenciado. Toda una tarea titánica poder entrar. A veces ya uno como que se le van olvidando los mecanismos de los avances tecnológicos. Pero ya estamos aquí, ¿no? Muchas gracias. Ya estamos aquí para poder interactuar, intercambiar, opinar y generar debates sobre algunos puntos que a veces nos parezcan contradictorios, pero que en el fondo pues buscamos el mismo propósito, tratar de llegar a la comunidad americana, pero igual a toda esta diáspora hondureña por todo el mundo. Y también a los hondureños que están acá, seguro que nos están viendo. Qué bien, Andrés.
qué bueno que está con nosotros, ya varias, ya como un mes, ¿verdad? 4, porque no has estado, pero andabas de viaje, ¿verdad? ¿Anduviste de viaje Sí, por Europa? Dije que anduviste de viaje. sí, anduve por Europa y luego acá me he entrampado un poco en algunas actividades Ya, de mi correcto. profesión, ¿verdad? En el área agrícola. Ujú. Hemos vuelto a retomar el interés del agro. Ok, De hecho, Sunilda, voy a estar por San Pedro Sula, creo que el 18 en este encuentro sobre mercados, donde hay una cantidad de instituciones del Estado invitadas y todo el sector pequeño, mediano y de la gran agroindustria del país. ok, muchas gracias, Andrés. Fermín, ¿estás ahí todavía? Fermín, Sí, aquí estamos, aquí estamos. me gustaría que nos hicieras, porque Andrés, lo que estamos tratando de ilustrar a Mariano, de dónde es que viene esta lucha de las chonas, el proceso estudiantil pues que hubo a la sociedad y todo eso, ¿verdad? Yo sé que tú también informado de eso, pero Mariano ha vivido 30 años aquí, pues si no, estaba dando unos detalles. Ahora, Fermín, cuéntanos un poco de tu participación con ella en el grupo La Chona en la universidad y después cómo se proyectaron a la lucha popular. Adelante, Fermín. Bueno, como estudiantes tuvimos muchas inquietudes, ¿verdad? Y la formación en sociología, pues, era muy abierta en estos temas. Y pues yo terminé entendiendo, pues, que, como dice Sunilda, no es una lucha entre hombre y Sí, mujer, ¿verdad? Es una reivindicación legítima de las mujeres a tener equidad, a buscar la equidad, no la igualdad, la equidad entre las coyunturas de poder y económicas. Entonces nos unimos a este movimiento y aprendimos mucho de las mujeres, ¿verdad? Creo que si nosotros los hombres entendiéramos un poco más esa como visión que tienen las mujeres, hubiesen muchos problemas de los que actualmente sufrimos, principalmente en Latinoamérica y en Honduras especialmente, no tuviéramos no sufriéramos. Digo, porque también es un sufrimiento para un hombre el llegar a la violencia, el llegar a la bajez, ¿verdad? De tratar mal a una mujer, es un sufrimiento. Y es un sufrimiento que te envuelve el cerebro y te lo manipulan de una manera que tú no te conviertes en un animal irracional, ¿verdad? De que prácticamente no piensa. Entonces, eh, ahí entendimos muchas cosas y yo agradezco a Suyapa especialmente, a Yanina, porque yo me acuerdo que ellas me guiaban. Ya. Y luego, pues, a través también de este movimiento, pues, iniciamos varias luchas ahí con los sindicatos. Me acuerdo yo que con Carlos H. Reyes tuvimos la primera plática para crear lo que es el Bloque Popular con Erasto, ¿verdad? Y así nos vinculamos a la creación a la gestación de ese movimiento, el Bloque Popular. Le hicimos, me acuerdo yo, un plan estratégico y ahí varias cosas cómo organizarse y todo esto, ¿verdad? Y así, pues, en diferentes movimientos hemos estado. Eh, También recuerdo yo este proceso con Carlos H. Reyes y Berta, ¿verdad? Ahí en el Stivis, ahí estuvimos también. Eh, y luego, pues, ya propiamente como sociólogo, trabajamos mucho el tema de pandillas juveniles, en el que hicimos mucho ruido en ese aspecto. Y bueno, hemos estado activos. Una pregunta, Fermín, Ah, porque lo que le estaba escuchando a Sunilda es de que en un momento hubo un intento de un proyecto político de los trabajadores, encabezado por Carlos H. Reyes. correcto, sí, sí. Ahí estuvo también el doctor Almendares, me acuerdo yo. Estuvo también eh, ¿cómo es? Matías Funes.
Ya fue Sí, esta gente estuvo fue en los años 90, entonces. ¿No? Que 90, 2000, por ahí estuvo fuerte ese movimiento ahí. gobierno de Carlos Lástima, Flores. Ajá. perdón, El gobierno de Carlos Flores y Maduro, entre ese. correcto ahí. Ajá. Y lástima que hubo ahí, no sé, creo yo, agentes ahí que nos desviaron un poco, ¿verdad? El proyecto fue boicoteado de alguna manera. Dividieron gente como mi amigo y compañero, el negro César Han, me acuerdo yo. Entre otros, el negro tenía su forma de ver la vida y pues se le respeta, pero sí fue un agente ahí, entre otros, ¿verdad? La gente del Partido Liberal, ¿verdad? Mucha gente ahí que incidió. Y la debilidad del movimiento en sí, ¿verdad? O sea, yo no sé, tú no estuviste en ese programa donde invitamos a Yanina Romero y estuvo Ezequías. No estuve, no. Y hubo un choque frontal, Pavón tampoco estuvo ahí, creo. Hubo un choque porque Yanina en un momento lo increpó a Ezequías y le reclamó y le demandó esta actitud de César Han y él, bueno, ellos terminaron empleados en el gobierno de Pepe Lobo, ¿verdad? Eso fue un efecto de la situación. Y entonces hay una molestia y luego de que más o menos yo pude controlar, ¿verdad? Que no se degenerara aquí la transmisión, pues, porque el conflicto ya se estaba saliendo entonces lo calmé, me ayudó, calmó Ezequías, ¿verdad? Pero después Ezequías viene y me hizo un reclamo a mí, ya, y el siguiente día, a los 2 días, sí, no, mira, mira, Ezequías, toma un tiempo, esperemos, a ver que se calma. Y por eso es que Ezequías tuvo unos fechas fuera, y ya esta última jueves ya volvió, ya calmado, tranquilo, ¿verdad? Y anoche te digo que me tuvo hasta la 1:30 de la mañana, fíjate, Pavón, me llama como a las 10, ¿verdad? Y yo estaba ocupado y ya a las 11 me agarró y empezamos a hablar y empieza a darle su historia, que bueno, y que no puede uno, pues, espérate, si ya me voy a contar. Y no, es que mira, te voy a contar, es que tengo cosas que contarte que no, mira, y que y empieza hasta Pavón salir ahí a relucir esa aventura, ¿verdad? Entonces viene, yo tolerar, mira, mañana tenemos que mañana que tengo que estar, sí, pero es que mírame, es que tengo ganas de echarme una cerveza, no quiero, mejor platico, entonces yo ahí, ¿verdad? Pero yo pienso que ahorita no está, no va a haber sido que se fue al final, pues, y ya era la 1:00 de la mañana aquí, eran las 2 de la mañana en Honduras, fíjate bien, entonces no sé qué haber pasado, pero bueno, anyway, al rato entre Ezequías o si no, para el jueves. Pero es interesante esas cosas que provocan roces. Entonces, Mariano, yo quise que tú escucharas a Zunilda para que tuvieras una idea de ella, porque tú eres autóctono originario de allá de Yamaranguila, ¿verdad? Allá en la tierra de Tilca, sí. donde está la cuna lenca, pues, de allá y donde se gestó todo este movimiento de Berta Cáceres. Entonces, Fermín también anduvo yo quería que tú escucharas y qué opinión, pues, y qué es lo que captaste de la lucha de esta gente, ¿cómo ves? Sí, bueno, yo recuerdo, ¿verdad? En los 80 yo estuve participando en la parroquia de Camasca. Teníamos un gran líder ahí que era el padre Celso Sánchez Domínguez, donde iban muchas organizaciones de la costa norte de la universidad en Tegucigalpa. Eran unos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Hablar de organización. A nosotros se nos ponía un detective, ¿verdad? Ahí, una persona del servicio secreto siempre andaba en las metidos en las reuniones que teníamos, porque en Honduras a la organización se le tenía miedo en ese entonces, ¿verdad? El que la gente se organizara era peligroso digamos, para el gobierno, ¿verdad? Y me recuerdo que había una policía que se llamaba El DIN. Era una policía para mí, yo sí lo puedo decir porque estoy aquí en Estados Unidos, tal vez ustedes que están allá no lo pueden decir, pero esa era una bola de delincuentes, ¿verdad? De criminales que torturaban a las personas y los hacían decir cosas que
que no eran, ¿verdad? Aceptar cargos delitos que no habían cometido, ¿verdad? Ese ha sido el proceder, ¿verdad? Las autoridades en Honduras, y lastimosamente a las organizaciones pues no se les daba ese respeto. Me recuerdo que en ese tiempo estaba el doctor Ramón Custodio, que yo creo que tendría que nacer de nuevo, ¿verdad? Para que exista otro defensor de los derechos humanos como el doctor Ramón Custodio, ¿verdad? Hoy en día que me disculpen, los de los derechos humanos, pero los politizan mucho, ¿verdad? Y yo no sé cómo les compran la conciencia y no pueden hablar, ¿verdad? Con esa franqueza, o lo mismo por el mismo temor, ¿verdad? Que tienen las organizaciones de no ser tan directos, ¿verdad? De no denunciar directamente las atrocidades que hacen las autoridades, ¿verdad? Desde Berta Cáceres, una luchadora, ¿verdad? Por la defensa, imagínense una mujer luchadora por la defensa del medio ambiente, ¿verdad? Que empezó a organizar aquellas mujeres humildes, aquellas mujeres campesinas ya del río, ¿cómo se llama el río ese? Que querían, que ya lo habían vendido, ¿verdad? Y ese río Huancarte, el cual por eso ella murió, ¿verdad? Y por defender la naturaleza, por defender los derechos de la comunidad humilde, ¿verdad? Porque, y ahorita está pasando lo mismo, ¿verdad? A Honduras lo han vendido a pedazos. Las riquezas de Honduras no las logra Honduras, el hondureño, ¿verdad? Los bosques han sido tan discriminados, ¿verdad? Las montañas. ¿Y por qué? Por un simple y sencilla razón, un interés económico, ¿verdad? No les importa a los políticos, vámonos de lleno con ellos, de vender, ¿verdad? El bosque, de vender las riquezas. Y es una tala que no se ha podido parar, que ellos estacionaron con el gorgojo, ¿verdad? Para poder talar los bosques, para poder discriminar los bosques, para poder criminalizar, ¿verdad? Eso, y talar el bosque discriminadamente. Y yo felicito, ¿verdad? A esta mujer luchadora, como la licenciada acá, que ella no ha abandonado su lucha, que está ahí al pie de la bandera, como decimos, ¿verdad? Eso merece pues felicitarlos hoy día la madre, felicidades, ¿verdad? Porque no solo están defendiendo a sus propios hijos, están defendiendo los hijos de Honduras, ¿verdad? Defendiendo esos valores, ¿verdad? Esas riquezas que tiene Honduras, que son irrespetadas, ¿verdad? Que no se respetan. Lastimosamente en Honduras a la mujer no se le da el debido respeto. Mencionaba ahorita la licenciada que creo que mueren más de 2 mujeres diarias en Honduras, ¿verdad? Por violencia doméstica. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer cambiar esto? ¿Verdad? Yo creo que sí es un llamado, ¿verdad? A la iglesia. Y yo creo que la iglesia tendríamos que ser un poquito más fuertes y organizar, ¿verdad? Y concientizar, porque para cambiarle ese chip, ¿verdad? Que tenemos los hombres, de que nosotros como hombres somos los que mandamos en la casa, yo creo que a estas alturas, un hombre que piense así está muy alejado de la realidad, ¿verdad? Se quedó muy atrás, ¿verdad? Seguir pensando de que yo como hombre yo soy el que pongo la comida, yo soy el que mando, y yo soy aquí, y tú me tienes que soltar los zapatos, tú me tienes que servir la comida. Yo pienso que ese es un error, ¿verdad? De nosotros los hombres pensar así, de que la mujer es nuestra empleada, que no es nuestra trabajadora. No, deberíamos de darle nosotros ese lugar a la mujer que es nuestra compañera, ¿verdad? Que es nuestra madre, empezando de que desde allá, desde la Virgen, ¿verdad? Que la Virgen se sometió a tener un hijo al mundo, traer un hijo al mundo, que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Y hoy en día muchas madres, muchas mujeres traen sus hijos al mundo, y debería de ser para que este hijo el día de mañana esté apoyando a su madre, ¿verdad? No para que la abandone,
como hemos podido ver en algunos videos, madres abandonadas ahí en Tegucigalpa, en casitas de cartón cayéndose, y los hijos brillan por su ausencia, ¿verdad? En aquellas aldeas humildes donde hoy en día trabaja más la mujer para llevar la comida a la mesa que el hombre, pues, ¿para qué voy a...? Hay que ser realista, yo creo que hay que ser hombre, pero hombre de verdad para reconocer nuestros errores, ¿verdad? Para reconocer que nosotros andamos mal, ¿verdad? Y disculpe que tengo visita y van a escuchar conversación, pero es muy interesante, ¿verdad? El tema, y esperemos, y yo invitaría a la licenciada, ¿verdad? Y al licenciado que está ahí, que son de San Pedro Sula, y yo les podría decir que si pudieran visitar esas aldeas ahí de San Antonio de Cortés, especialmente a la Ceibita, ¿verdad? Donde todavía hay mujeres sumisas, mujeres que no levantan la cabeza, ¿verdad? Donde todavía creen que el hombre es el macho de la casa y que él es el que manda, ¿verdad? Yo creo que necesitan estas madres que llegue alguien como ustedes y les diga esa realidad, ¿verdad? Que tenemos en nuestras comunidades. Voy a dejarlos por ahí porque tengo visitas y después vuelvo a entrar a participar, ¿verdad? Muchas gracias, Mariano. Sí. Un gusto escucharte, ¿verdad? Y entonces, licenciado Pavón, pues que nos haga un recuento también, ¿verdad? Y luego para entrar con el tema, ya pues por tiempo, ¿verdad? Este programa ha sido un poco así, ¿verdad? Porque es interesante aprovechar cuando está una persona así como Zunilda, que es parte viva del proceso popular, ¿verdad? Que transmitan, que es necesario escuchar la historia, pues, ¿verdad? Cómo viene todo el proceso, y por eso nos tomamos un tiempo. Pero ahora, Pavón, tu parte también en este proceso, ¿verdad? Que popular de la lucha, sí. Adelante. Sí. Bueno, pero hay un tema interesante en el marco de la coyuntura del Día de la Mujer, y me gustaría opinar. Por ejemplo, quizás me miran las uñas un poco sucias, pero es que estuvimos en la casa haciéndole a mi esposa Rixi una carnita asada. Ah, bueno. Los hijos. Es un privilegio para Rixi, porque aquí tampoco ella cocina para nosotros. Yeah. ¿Va? Cada quien aprendimos a hacer nuestra comida. Nosotros hacemos el desayuno, planchamos nuestra ropa, lustramos nuestros zapatos, y cuando queremos comer algo especial nos ponemos de acuerdo entre todos. Unos pelan la cebolla, otros pelan el mínimo, otros parten la carne, hay unos que son vegetarianos, y para eso pues hay que preparar la carne a base de marañón, que nosotros, de fibra de marañón, que tenemos en la familia, como para poder atender estos espacios. La verdad que el tema, esas son como causas próximas, causas muy próximas a las causas estructurales, porque el tema de mujer, el tema de género, va más allá de que uno sea capaz como varón de hacer su propia comida, que uno como varón sea capaz de ofrecerle una taza de café a su compañera de hogar. Va más allá de eso. Son problemas de carácter estructural frente a los que no responde el Estado, porque el Estado está formado precisamente de una manera dual. Ese Estado dual que nosotros concebimos y que lo seguimos defendiendo actualmente en el presente, está así diseñado. Si tú violaste y eres pobre, si cometió estupro y se es pobre, entonces lo acusan por violación, si es pobre, pero si es rico y violó, lo acusan por estupro para que quede libre. Yeah. Si es pobre y hurtó, lo acusan de robo para que quede preso. Pero si es rico y robó, lo acusan de hurto para que quede libre. Entonces, ese estado dual, tú lo puedes ir viendo hasta en la parte del derecho a la vida. Hay varios delitos, el delito de asesinato, pero a veces se da un homicidio
Y si eres pobre y actuaste en defensa propia, te acusan con todos los componentes que ya define o tipifica el delito de asesinato, alevosía, ventaja. Pero si eres rico y cometiste el delito de asesinato con todas esas ventajas que se te dio para quitarle la vida al otro, entonces te ponen por homicidio simple o quizás por defensa propia. Aquí en esta lucha en la que nosotros hemos vivido, hay grandes familias que se han dedicado al crimen. Ahora también forman parte del gobierno, como han formado no solo en este, han formado de los gobiernos anteriores y de los gobiernos y gobiernos y gobiernos que nosotros venimos conociendo. Ahora me contaba mi madre cuando la llamé de Popó, que Popó era un contratista norteamericano. Y entonces mi mamá me hablaba de la huelga del 54, cómo se desarrolló la huelga del 54 en los campos de bananeros de Culuco, Bomba 9, Trojas 1, Trojas 2, Coyoles Central, y el gringo tenía unas botas que se las amarraba hasta la rodilla. Y cuando algo estaba crítico, los obreros decían, estaba hasta donde se amarró las botas Popó. Bueno, y si había que darse un crimen, llegaba, me dijo mi mamá que llegó Sanabria en un ferrocarril blindado y los obligó a trabajar a todos con militares en plena huelga de 1954. Yo escuchaba a Zunilda, bueno, en ese tiempo hubieron reformas, ¿verdad? Incluso en el código laboral, pero el tema de mujer no se tocó. Tampoco el tema de que las mujeres pudieran participar en procesos electorales. Esto es más nuevo para las mujeres. Entonces, vivimos en un mundo de que este es un sistema y está concebido para oprimir. Este sistema está concebido para reprimir. Este sistema está concebido para garantizar la impunidad e inmunidad en aquellos que tienen el privilegio de hacer ejercicio del poder, ¿verdad? De poder tener la posibilidad de negarte derechos de carácter constitucional, pero a la vez derechos de carácter convencional. El derecho a la organización, el derecho a la movilización, el derecho a pensar, el derecho a investigar y poner en relieve públicamente lo que has investigado. Les hago esa entrada de contexto porque, bueno, me quisiera ubicar un poco, ya que cuando entré estaba la compañera Suyapa hablando y me desubiqué un poco con lo que decía Fermín, pues porque entiendo que en los 90s la lucha que tenemos es la integración de diversas fuerzas políticas para crear un partido político a raíz de los acuerdos que se firmaron en el gobierno de Callejas con las organizaciones de izquierda armada en Honduras. Y ahí viene. Entonces, hubo una serie de eventos que llevaron a la estructuración del Partido Unificación Democrática. Y en ese Partido de Unificación Democrática, pues, hubieron candidatos que se suponía podían gozar del cariño y el afecto del sector popular, pero que no lograban el cariño y el afecto del resto del movimiento hondureño, no del movimiento social, pero que participaron, entre ellos Matías Funes y el doctor Almendaro Bonilla, que nunca llegaron a alcanzar más de 35,000 votos. Esa integración de UD generó contradicciones entre líderes reconocidos de la izquierda hondureña, incluyendo la izquierda armada. No sé si ustedes oyeron hablar de García España. Sí. Miguel García España. El comandante Roca, e igual de Ludín Gutiérrez, ¿verdad? Dentro del movimiento de los hinchoneros. García España dentro del movimiento morazanista. Pero todas estas fuerzas, incluyendo a las fuerzas populares revolucionarias, Lorenzo Zelaya, que no participaron en ese esfuerzo de integración, pero que sí tiraron un comunicado en el cual ellos decían que deponían el uso de las armas en esta lucha. Eso provocó contradicciones, desde luego, pero Unificación Democrática se logra organizar
después continuó este proceso interno dentro de unificación democrática y sí es cierto, en algún momento César Hahn logra asumir determinado liderazgo dentro de esta estructura que ya estaba, como ha sido casi tradición nuestra, en un proceso de declive, donde las contradicciones se fueron desarrollando al extremo que ya para inicios del 2009, sí, del 2009, se empezaba a crear una nueva fuerza política. Y entonces se reunían en vía campesina más de 6 o 7 o 8 estructuras de izquierda. Ahí se participaba en el debate del qué era lo que se tenía que hacer. Y apareció el presidente Manuel Zelaya Rosales con el tema de aproximar a Honduras a Petrocaribe y aproximar a Honduras al ALBA. Y se dio un movimiento entonces muy cercano al presidente Zelaya, pero la izquierda en sí, esta estructura, rechazaba, no tenía confianza en el mensaje del presidente Zelaya. Entonces habíamos 2 o 3 organizaciones dentro de esta plataforma, de la cual formaba también parte Berta Cáceres, que sí creíamos en Zelaya, al menos creíamos en que era una oportunidad apoyar ese desafío. Y surge el tema de la cuarta urna. Una cuarta urna para consultarle al pueblo si estaba interesado en una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, ustedes se van a sorprender quién fue el que propuso la idea de la cuarta urna para dentro del mecanismo electoral. Fue Corrales Padilla. Corrales Padilla decide, llama en algún momento al presidente de Zelaya y le dice, esto se resuelve poniendo una cuarta urna, que la gente vote en esa cuarta urna si quiere una Asamblea Nacional Constituyente o no la quiere. Pues en ese proceso, como no se le tenía confianza al proyecto de Zelaya, se inició la unión de estas 7 o 8 fuerzas políticas de izquierda para llevar a Carlos H. Reyes como presidente de la República. Se creó un equipo jurídico para crear todos los mecanismos que exigía la ley electoral. Estuvimos en varias reuniones en el Tribunal Supremo Electoral. Se procedió a sacar las firmas, pero estoy hablándote ya del 2009. Lo anterior fue un proceso con unificación democrática en la que yo no entiendo en qué momento aparece ahí el compañero Carlos H. Reyes como candidato a la presidencia de la República. Él aparece en este momento del 2009 y se logra incorporar a la compañera Berta Cáceres como la vicepresidenta de ese esfuerzo, porque habían internamente los que pretendían refundar el país y los que creían que era necesario un proceso electoral en igualdad de condiciones con los demás partidos tradicionales. Así que cuando se dé el golpe de Estado, aún este movimiento no confiaba en la cuarta urna y no participan de la cuarta urna. Ellos se incorporan a raíz del golpe de Estado. Y entonces asumen un papel muy protagónico e interesante, que lo han acompañado hasta la fecha. Y viene en ese proceso electoral en el que iba Pepe Lobo por el Partido Nacional, los liberales y el mismo Unificación Democrática, que estaba participando en el proceso, ahí y comunican a Carlos H. Reyes que ha cumplido con todos los requisitos para que se participe en ese proceso electoral. Y Carlos H. Reyes renunció a ese proceso. No participó, pero sí había cumplido todos los requisitos para que el 2010, creo que fue, ¿qué fecha fue? El 2013, creo que fue en la que salió electo Porfirio Lobo después del golpe de Estado. Esa es la historia que yo conozco. No sé si yo me he descontextualizado un poco en relación a que Carlos H. Reyes tuvo un protagonismo electoral o en aras del proselitismo político
para llegar a la presidencia de la República antes del 2009. Ok, bien interesante, pues es un tema que lo vamos a ir tratando poco a poco, porque la verdad es que como hay elementos que participaron en ese proceso como Zunilda y Fermín, ¿verdad? Que estuvieron cerca ahí en estas reuniones en el Stevie y todo. Es interesante retomar y cómo es que prácticamente el proyecto de Mel Zelaya, por decirlo así, o del Frente Nacional de Resistencia Popular absorbió esta lucha, ¿verdad? La absorbió y ahí pues se desnaturalizó la verdadera originalidad del movimiento popular con su proyecto político, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, puede decir, en pocas palabras, se politizó, pues, y la política vernácula, pues, de alguna manera, y yo sé de esas luchas internas que ha habido en el Frente de Resistencia Popular, producto de eso, y al final estamos viendo ya en tiempo presente que la política vernácula tradicional ha ganado los espacios, ¿verdad? A las organizaciones populares y ahora ellos, como siempre, siguen a la cabeza de lo que es la lucha política del pueblo hondureño. Bien, entonces vamos Roberto, a yo solo tengo unas observaciones. adelante. Como socióloga, quiero en esta conversación que entendamos que Honduras ha sido gobernada por dos partidos, por el bipartidismo, y que el bipartidismo es muy fuerte. El Partido Nacional y el Partido Liberal, 132 años, han gobernado este país, mal gobernado este país, corruptos, han empobrecido este país, han endeudado, y eso en el análisis no lo podemos olvidar. Correcto. Y tenemos un estado burgués. Cuando Andrés Pavón habla de la dualidad, no, hay un estado burgués en Honduras, y el estado no es eso que llaman pueblo, territorio y la otra cosa, las tres, no. Ese estado burgués está bien claro que está funcionando y está sobre una ideología, una superestructura, ¿verdad? Entonces, ¿dónde el Estado burgués defiende a través de los gobiernos, de esta gobernanza de los partidos políticos tradicionales bipartidistas, defiende la propiedad privada? Este Estado burgués está estos 132 años en la clase dominante, donde es la clase que todavía domina. Y en este tiempo que hay de lucha, donde aparecen protagonistas como la compañera Berta Cáceres y Carlos H. Reyes, y es una propuesta de los trabajadores ya organizados, de una parte de los trabajadores organizados, donde ya se está hablando, se acuña el concepto de refundación. Entonces, hay que darle a Manuel Zelaya. Yo no soy Mel Lover, voy a decir, no conozco a Mel, no, yo soy de San Pedro Sula, pero sí tenemos que a José Manuel Zelaya, que es un hombre que empuja en el pueblo hondureño esas ansias de construir, de construir un verdadero poder popular. Entonces se empieza ahí, del golpe de Estado, personas, mujeres de la tachadura de Berta Cáceres y luchadores como Carlos H. Reyes, se habla en debates, no solo es que se inventa, sino que hay en Tegucigalpa, hay en San Pedro Sula, asambleas populares donde se trae el concepto y se trabaja desde el pueblo el poder popular, cómo vamos a construir poder popular y cómo vamos a refundar Honduras. Entonces yo me he puesto a pensar estos días de que todo el mundo habla mal de Cuba, Venezuela, pero de Cuba, por ejemplo, el compañero Andrés Pavón, que fue el cónsul, ¿verdad? El embajador. Entonces, pero aquí hablan mal de Cuba, que dicen que Cuba se está muriendo la gente de hambre, pero ¿por qué Cuba se está muriendo de hambre? Porque no se habla que este pueblo está sometido
por el imperio norteamericano a un bloqueo de 60 años. De ahí es que viene. No dejan que un pueblo tenga esa soberanía a pensar diferente al capitalismo. Entonces el sistema, el norteamericano a nuestras sociedades, entonces la lleva cuando ya hay un pueblo que está abriendo los ojos, que ya no soporta tanta miseria, tanta pobreza, entonces ya viene y lo somete, le somete a través del militarismo, el imperialismo. Entonces hay que ubicar en estos términos nuestra dinámica y nuestra lucha, y no es que vienen ya, no, aquí hay todavía una élite, hay esto de la ley de justicia tributaria, esto es, no lo podemos desconectar a toda nuestra realidad, como estos grupos económicos que todavía gobiernan, porque el libre solo tiene el poder político, y creo que ni lo tiene mucho con esos números en el Congreso Nacional, que solo tiene 50 diputados y los otros están divididos, entonces no representando los intereses del pueblo, y vemos una burguesía que está fuertemente todavía mandando en este país, que ellos son los que verdaderamente mandan. Entonces, que se oponen. Esa burguesía tiene exoneraciones hasta el 2049 y estamos en el 2023. O sea, que hay imagínense cuántos años tenemos que aguantar este Partido Nacional y este Partido Liberal, cómo a través de este Estado burgués, cómo han estado defendiendo la propiedad privada, los intereses de esta burguesía hasta el 2049. Han encontrado en las investigaciones que se han hecho que estas exoneraciones están vigentes. Entonces no es una cuestión de que sea el proyecto, no, tenemos que entender esta dinámica como pueblo, que vamos apropiándonos, que vamos construyendo poder popular, y que tenemos que reconocer que estamos en un estado burgués que todavía que lo tenemos ahí pues fuerte. Bueno. Bien, me gustaría, gracias, licenciada Zunilda, agradecer saludos de Josefa Emelinda Ortiz Pacheco. Una compañera no nos dice de dónde nos está sintonizando, nos gustaría que nos dijera de qué lugar, ¿verdad? Si está en Honduras o aquí en Estados Unidos, y pues alguna información para poder, ¿verdad? Pero de todas maneras, muchas gracias, ¿verdad? Nos pone que está súper la transmisión, ¿verdad? Aquí en la transmisión que estamos viendo en vivo, se está transmitiendo en vivo aquí a través de la página de el perfil de Roberto Castro en Unión Honduras Comunitaria. Ahí se está transmitiendo en vivo, mucha gente que entra y está conectada, ¿verdad? Que yo les avisé anticipadamente que íbamos a transmitir. Entonces, entre otras cosas, pues para aprovechar, ¿verdad? Y discutir este proceso. Fermín, ¿estás ahí, verdad, Fermín? ¿No te has ido todavía, Fermín? Aquí estamos. Sí, mira, este proyecto o esta intención de este tema de la SISI, ¿verdad? Que es, digamos, lo último que se está ahorita cabildeando, ¿verdad? Quisiera que escucháramos aquí a la señora presidenta con respecto a esto, para que entremos a analizar un poco de este tema, ¿verdad? Hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen, ya que durante 1 año y 3 meses de mi gobierno se han opuesto a todos los medios, a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando. No es posible que continúen de forma insidiosa, sosteniendo un Estado fallido con leyes que encubren la corrupción. Estoy conformando con el secretario de Naciones Unidas los términos de referencia para la llegada del equipo de expertos de la primera fase que brindará asistencia técnica
para la instalación de la Sisi. No cederemos ni un paso para cumplir con la misión que nos corresponde de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas. Bien, ya escucharon aquí a la señora Fermín. ¿Qué opinión te merece esto fue en la Fuerza Aérea, ¿verdad? La vez pasada. ¿Cómo sienten las palabras de la señora presidenta? Bueno, eso es la prueba de que ni siquiera somos un estado, ni siquiera burgués, ¿verdad? Somos un estado incipiente totalmente, ¿verdad? La configuración del estado, bueno, del gobierno como tal, demuestra pues esa debilidad, siquiera en el tema de justicia, ¿verdad? No podemos ni siquiera aspirar a que haya instituciones que nos garanticen mínimamente la justicia, ¿verdad? Entonces, ahí, con ese llamado de la presidenta, se evidencia pues que hay una debilidad estructural, ¿verdad?, en el gobierno, y pide el apoyo de este organismo internacional. Pero por otro lado, también, pues este martes se supone hay un nuevo llamado ante el Congreso, y ahí también se va a poder evidenciar, ¿verdad?, qué fuerza política y qué diputado está en contra porque a este momento es importante llegar a que el pueblo hondureño sepa de una vez por todas quiénes están a favor de por lo menos de aspirar a un sistema de justicia que nos garantice. Permítanme. Discúlpenme. Entonces, ahí se va a por lo menos a evidenciar qué actores son los que están a favor y en contra de algo que es 43-54. 43-35. Entonces, perdonen, es que estoy en otra labor aquí, discúlpenme, por favor. Pero los hondureños estamos esperanzados. Yo creo que esa es la palabra clave. Hay que esperanzarse, hay que llenarse de energía para luchar contra este monstruo de 1000 cabezas, ¿verdad? Que en algunos momentos muestra sus debilidades. Claro que las muestra. Y esas debilidades son las que hay que aprovechar, digo yo, no para destruir, sino para construir ese país a lo que todos aspiramos, donde haya orden, donde haya justicia, donde haya una mínima claridad en reglas de juego a nivel productivo, a nivel social, ¿verdad? Entonces, estamos esperanzados, no porque Mel esté gobernando ni su grupo, sino porque el pueblo hondureño está despertando de ese letargo al que ha estado sometido, ¿verdad? En todos los ámbitos posibles. Ya está despertando y le va a exigir a este grupo también, si no hay producto, si no hay resultado, se lo va a exigir y se lo va a demandar y se lo va a castigar. Muy bien. Entonces, así veo las cosas yo en perspectiva, ¿verdad? Que esta mujer valiente, ¿verdad? De ella haga esos tipos de llamamientos para este grupo que está de frente y que no quiere soltar nada, no quiere dejar ni migajas para la gente, ¿verdad? Okay. Bien, aquí les puedo mostrar, ¿verdad?, que la transmisión se está siguiendo en vivo, ¿verdad? Aquí estamos. Y aquí hay otro saludo de este amigo que se ha incorporado últimamente, está compartiendo ahí en la página. Se llama Jacob Borjas. Un saludo para Jacob Borjas.
Ustedes pueden entrar a la página Unión Honduras Comunitaria a través del Facebook y ahí van viendo la gente nueva que se va incorporando. Y la mayoría de gente, fíjense, que se está incorporando es gente que está en una actitud de oposición pasiva, pero está en oposición. Están, pues, prácticamente opinando en contra del gobierno, en contra de la decisión última que tomó doña Xiomara con respecto a convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, con respecto a las marchas en Choluteca y en contra de otras situaciones, ¿verdad? Y no precisamente esto de la CICI, que es el tema que tenemos aquí ahorita, pero que de alguna manera pareciera que son parte de todo un paquete, de toda una campaña, ¿verdad? De desacreditar o desprestigiar o debilitar al gobierno. Adelante, Andrés Pavón, con tu criterio político de esto de la CICI, las palabras de doña Xiomara. Sí, sí, claro. Pero antes ponerme a tanto con el enfoque de la compañera Zunilda o Suyapa, una aproximación a un análisis marxista. Desde luego, en este caso de burgueses y proletarios, yo me aproximo más a la realidad concreta de mi país. Sí, yo afirmo que es un estado dual. Dentro de los pobres hay los que están en condición de miseria, los míseros, y están los que vivimos del salario mínimo. O sea, el mínimo en materia salarial es una de las ofensas más crueles que puede hacer un Estado capitalista, porque obliga a la gente a vivir con las mínimas necesidades, cubriendo con el mínimo las necesidades mínimas de carácter básico. Este es desde luego un estado dual. Estamos peleando hombres contra mujeres y mujeres contra hombres. Ese es el ambiente del escenario dual que vive Honduras. El enfoque marxista que nos aproxima a Suyapa no se está dando aquí. Si hasta el mismo Marx establecía que para darle paso al socialismo teníamos que crear una sociedad capitalista fuerte, con un sistema de producción que apuntara a la gran industria, ¿va? Para que los proletarios se volvieran sepultureros de ese capital. Pero aquí en Honduras no hemos alcanzado esos niveles. Casi les diré que estamos en condición de un estado fallido, como lo llama la presidenta, pero sobre todo feudal, todavía con vicios que arrastramos de la aldea. Tanto así que si nosotros venimos de la aldea, llegamos a la capital, se nos margina, porque creen que venimos como parroquianos o provincianos. Dentro del mismo movimiento social progresista en Honduras, tienden a tener un valor más protagónico los que han sentado sus bases en la capital que los que llegan de afuera. Y al final eso provoca contradicciones próximas y de fondo. Ese estado dual lo podíamos seguir dibujando dentro del mismo sector conservador, como lo llama la presidenta de la República, esos conservadores. Dentro de esos conservadores que tienen el control del mercado interno y el mercado externo, que tienen capacidad de manejar los equilibrios tanto en la balanza de pagos como en la balanza comercial. Entre ellos mismos hay esos a los que se refiere la presidenta, conservadores, pero también hay unos que gobiernan, que están en este gobierno, que se supone entonces que son más blandos, que son más justos, aunque hay criterios de algunos analistas que en el capitalismo los capitalistas no tienen justicia. Pero se supone entonces que en ese marco de esa relación dual del Estado de Honduras se dan esas contradicciones entre los conservadores que pretenden sostener el poder y aquellos que desde las esferas del poder pretenden hacer reformas próximas a este nivel de injusticia a la que vive este país, pero no reformas estructurales. Esas reformas estructurales a las que se refiere la presidenta no se han visto. Hay que ser claros en eso. La CIP no les conviene que venga, primero porque ¿quién se va a poner el puñal en su propio pecho?
¿quién va a atreverse a traer a una organización a intervenir la soberanía cuando en la doctrina y la filosofía de algunos políticos que están en el poder son contrarios a toda intervención imperialista? Y el imperialismo, tal como lo plantea Marx, no solo se manifiesta a través de la exportación de capitales, sino que también de cultura, sino también de pensamiento. Y ahora, aún más, a través del control del ejercicio regional o universal de la soberanía judicial, de la soberanía de la investigación. Y estoy seguro que en el pensamiento del presidente Zelaya, eso no va con él. Pero como fue una promesa de campaña, hay que mantenerlo en el ejercicio de la opinión pública, porque incluso los marxistas que yo conozco hablan de intervenir el país, de traer una comisión de afuera cuando tienen capacidad a través de todos los personalidades del ego que ellos tienen, de las leyes, que conocen de las leyes. Bien. Ya mencionaba a Erasto, para poder crear un equipo de unidad que sea capaz de darle duro a la corrupción, porque ese es el espíritu de un proyecto revolucionario, ganarnos la confianza del pueblo. Bien. Elevando el nivel. ¿Qué deben de hacer? ¿O es que ya estamos en el poder y ahora tenemos miedo de confrontar a aquellos que aún resisten y tienen Parece que estoy teniendo el control? Bueno, porque hasta la prisión de Nueva York no creo que lleguemos, ¿no? Andrés, sí, gracias. Creo que estoy teniendo pequeños problemas aquí con el internet, que no sé si voy a chequear si es que me está fallando. No, está bien, pero no sé si es allá el internet tuyo que hay interferencia, ¿verdad? Pero se tiende a, ya volvió Mariano. Vamos a retomar el tema porque estamos, ya ven que lo que ha estado ahorita sobre el tapete de la discusión es esta convocatoria. Bueno, empezó con uno de la marcha allá en el sur, luego Oíme, disculpa que me salí de... Sí. Cuando ya estaba hablando que no podíamos llegar a Nueva York a decirle a Juan que deje de estar controlando aquí el ejercicio del poder, sí. Se fue la señal. No sé si es que ya estamos intervenidos, ¿no? De repente, nunca se sabe, como dice Chelati. Sí. Termina, pues, Pavón, termina, si quieres. Sí, bueno, la situación, estamos gobernando bajo la misma estructura de ley de lo que llamaron dictadura. El Congreso Nacional sigue funcionando con el mismo reglamento que tenía el Congreso anterior. No les conviene reformarlo. Ah, bueno, sí, ese es otro tema. Seguimos usando el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para aplastar a aquellos que ahora son oposición. La excusa, Pavón, es que no se puede reformar porque se necesita completar la mayoría calificada, 86 votos, y la bancada del Partido Nacional no se va a prestar a eso. Pues, sí, no, pero es que no han propuesto una reforma. No, pero esa es la excusa. ¿Cómo sí, claro, es que la excusa es todo el pasado. Si vos votás este árbol, incluso lo querés cambiar, si no lo logras cambiar de la raíz, tu árbol va a seguir retoñando. Bueno, y vamos a tener la excusa que aún no le hemos cortado las raíces a ese árbol. Correcto. Eso es normal, es típico, y no sé por qué nos sorprende y por qué nos azoramos, por qué nos asustamos. Si es típico reprimir a la oposición. Sí, claro. Por cierto, que aquí están las declaraciones del presidente del Congreso, donde en una de sus participaciones, ¿verdad?, que se atrevió él a ir solo, es cuestionado en cuanto a eso y de dar respuesta. Ahora, yo quería, Fermín, estás ahí, y Zunilda, para analizar este tema, es unas cortas palabras yo le puse aquí: Bukele, fenómeno político estadista, tan cerca de Honduras y tan lejos de nuestro gobierno, porque pareciera, ¿verdad?, explicar este fenómeno. A ver, Mariano, escucha esto, por favor, para que tú me puedas dar tu percepción, estas palabras de este hombre. ¿Por qué, si tenemos un espejo ahí a la par,
y estamos viendo el resultado porque de alguna manera no se puede seguir ese esquema y que al hombre lo mantiene ahorita en encuestas de 91%. El jueves pasado estuvimos viendo las encuestas, que por cierto las hizo el padre Melo, y que ha habido un conflicto aquí con Eric, la organización que llevó a cabo estas encuestas. Y bueno, donde se ha visto que doña Xiomara, de 54 puntos que estaba porcentuales arriba, ha bajado a 44 puntos en aceptación, ¿verdad? Bien, entonces tal vez podemos escuchar esto un momento, por favor. A ver si tengo aquí y el pobre aplaude. volumen. Si como salvadoreños no solo no ayudamos a nuestros hermanos que más lo necesitan, sino que criticamos a los que lo hacen llamándolos comunistas o revoltosos. ¿Acaso darle de comer a tu hermano es ideológico? ¿Acaso enseñarle a leer o darle un cuaderno y un lápiz para escribir es comunista? Ayúdenos a construir un país en donde darle de comer al pobre no sea considerado despilfarro, en donde cobrarle impuestos justos al rico no sea considerado comunismo, y en donde el que tiene más pueda tenderle la mano al que tiene menos y decirle, ven acá, mi hermano. Este mundo ya no se debate entre el capitalismo y el comunismo. Esa guerra ya terminó hace mucho. Ambos sistemas absolutos fracasaron. En este mundo se debate cómo generar progreso con igualdad, urbanismo con medio ambiente, desarrollo científico con ética. Bien, pues ahí está, ¿verdad? La situación con estas palabras de Bukele. Mariano, tú captaste algo que te gustaría que te lo volviera a poner. A ver, no, está bien ya. La realidad es que yo sigo las noticias, ¿verdad? De Salvador. En las calles, en protestas, quemas hasta de embajadas, con selfie y todo. Y ahora, ¿qué pasa con el tema de las protestas que se aprobó anoche en el Consejo Nacional? Sí, adelante, Mariano. Sí, no, les decía de que yo sigo las noticias, ¿verdad? Tanto de Honduras como de El Salvador. Y en realidad, ¿verdad? Para llegar a hacer un poquito de lo que está haciendo el presidente de El Salvador, a Honduras le falta mucho, aunque estamos a un paso, ¿verdad? De Honduras a El Salvador. Pero lo que señalaban ahí, ¿verdad? El licenciado Andrés, la política, ¿verdad? Hay poderes muy, muy grandes ahí. Como dice él, ¿cómo se van a poner la soga al cuello ellos mismos, ¿verdad? Y lastimosamente a las organizaciones, ¿verdad? Mencionaba ahí con el padre Melo, es una organización muy grande, luchadora, ¿verdad? Por la defensa de los pobres, ¿verdad? Entonces, y en esta semana pasada, el padre Melo recibió tanta crítica, ¿verdad? De algunos medios que lo trataron hasta de cachureco. Y a mí me hace pensar, ¿verdad? De que aquí el padre Melo ha venido aquí a California y ¿saben quién lo han recibido? Los líderes que eran líderes del Partido Libre, ¿verdad? Y yo como defensor de la comunidad hispana, ¿verdad? Yo no participo en ningún partido político, ¿verdad? Y no me llama la atención estar ahí. No sé por qué. Pero a las organizaciones, a mí me gustaría, ¿verdad? Las organizaciones de Honduras, las defensoras, aquellas organizaciones de verdad defensoras de los derechos de las mujeres, de los campesinos, de que no se dejaran politizar, ¿verdad? Porque el político, cuando ve los movimientos, estos movimientos que van creciendo, les da miedo, ¿verdad? Les da miedo, ¿por qué? Porque si se manifiestan, como esas manifestaciones que han estado ahí, han habido muchas manifestaciones, ¿verdad? Que han violado los derechos a la salud. Aquellos que se manifestaron en las clínicas, ¿verdad? En los hospitales, quitándole el derecho al paciente a ser atendido. Y luego miré esa marcha de Choluteca. Claro, esto trae un tinte político, ¿verdad? No cabe duda. Pero se atemoriza el gobierno y llama al Consejo de Defensa, ¿verdad? Para criminalizar a los organizadores, ¿verdad? Y yo pienso que el partido en el poder llegó por esa lucha popular en las calles, ¿verdad? Y llegó porque muchos hondureños estábamos cansados, ¿verdad? Del sistema, de este sistema que formaron los del Partido Nacional, de quererse quedar en el poder, de perpetuarse a como diera lugar, ¿verdad? En todos los poderes,
y fueron tan drásticos, por no decir palabras groseras, que no les importó, ¿verdad? El pueblo, no les importó el pobre. Hablaban ellos cuando venían aquí a Estados Unidos, cuando nosotros les pedíamos que vinieran a luchar por un nuevo TPS, ¿verdad? Para la comunidad hondureña que había sufrido los embates del huracán Eta y Iota. Y fue imposible, ¿verdad? Hacerlos entender. Hicieron una solicitud muy simple, muy vacía de los verdaderos problemas de Honduras, que nunca se nos dio ese nuevo TPS que nosotros pedimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a ellos no les interesamos nosotros los pobres, ¿verdad? Les interesa. El gobierno venía a decir que el 70% de la pobreza ya había desaparecido, ¿verdad? Y que había quedado, que ya eran muy pocos los pobres. Pero como estaba en ese mundo, ¿verdad? De que ellos habían sido pobres y llegaron a tener tanto dinero, ¿verdad? Que los enfermó, que ahora muchos de ellos están en Nueva York y otros están en camino, ¿verdad? Porque los enfermó el poder. Y me da miedo, ¿verdad? De que vaya a pasar lo mismo ahorita con el nuevo gobierno, que se vuelvan a enfermar, ¿verdad? Y yo creo que van como en camino a eso, ¿verdad? Porque bien es cierto, prometieron salud, prometieron educación y hasta ahorita no se ve. En aquellas aldeas remotas todavía no hay maestros, todavía no han tocado las escuelas, no hay carreteras, ¿verdad? Y el argumento es que el gobierno pasado se robó todo lo que podía hacer para el pueblo hondureño, ¿verdad? Pero vamos a año y medio ya casi, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿qué pasa con la salud? ¿Qué pasa con la educación? Que son dos bases fundamentales, ¿verdad? Un pueblo educado no se va a dejar engañar por estos políticos tradicionales. Un pueblo con salud, ¿verdad? No va a ir a mendigar una bolsa solidaria. Se va a poner a trabajar, ¿verdad? Nosotros los hondureños necesitamos trabajar duro, ¿verdad? Empezar por nosotros en las aldeas, en los caseríos, a pensar que la pobreza no va a venir un gobierno a sacarlos de la pobreza, sino que nosotros tenemos que salir de esa pobreza mental que tenemos, ¿verdad? De esa pobreza económica que tenemos, de esa pobreza social que tenemos. Y yo invito, ¿verdad?, a las organizaciones de que hagamos una verdadera lucha, pero que no los dejemos politizar. Porque cuando los dejamos politizar, ahí está el detalle, como dijo Cantinflas, ¿verdad? Entonces vendemos nuestra conciencia, ¿verdad? Recalco lo del padre Melo, un hombre luchador por la defensa, ¿verdad? Que le daba duro al gobierno anterior en sus mensajes. Y ahora el padre Melo está siendo condenado ahora, está siendo criticado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en la política dicen que el político, su lucha es por dividir para poder vencer, ¿verdad? Entonces, es lamentable. Mire, en El Salvador no le hicieron caso, ¿verdad?, a esas políticas y surgió este presidente que no es bien visto por afuera, ¿va? Pero que en El Salvador su gente lo quiere. Y si no, podemos ver el nivel de valoración que le dan. Es el único gobierno que dice que es el más alto. No sé, ¿verdad? Yo no estoy en El Salvador para decir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero ¿habrá cambiado algunas cosas? No sé, ¿verdad? A lo mejor la violencia que se miraba en las calles al día a día, donde mataban al salvadoreño ahí, a la vuelta de la esquina, a lo mejor eso desapareció, pero hay un montón de presos. Claro, para las organizaciones de derechos humanos, eso es violación a los derechos humanos, ¿verdad? Que metan gente presa. Y a mí me gustaría, pues, que el delincuente sí que vaya a la cárcel, ¿verdad? Pero no por presunción, lo que decía el licenciado Andrés, ¿verdad? Alguien que se roba una gallina es un ladrón. Pero alguien que se está agarrando miles y miles de lempiras, ¿qué es eso? Lo necesita. El diputado necesitaba esos miles de lempiras para ir a hacer campaña. ¿Por qué no se los dieron a los pobres?
Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no escogieron una aldea, un caserío y le hicieron una escuela, le hicieron una carretera? No que les dieron a estos más de 200 diputados, estos miles de lempiras. ¿Para qué? Para campaña. Yo creo que el pueblo hondureño debemos de abrir los ojos y ver las cosas con un punto de vista más objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos? Y me gustaría pues que los líderes de las organizaciones pues piensen en eso y que nos orienten, ¿verdad? ¿Qué es el verdadero camino que debemos de seguir? Porque es, como yo lo veo, ¿verdad? Es algo más de lo mismo. Es más de lo mismo, ¿verdad? Tenemos un gobierno del familión. Y muchos diputados de oposición, ¿se acuerdan? Que se opusieron al principio y ahora están, miren, calladitos. ¿Por qué? Porque su esposa ya está trabajando en un puesto público, ganando miles y miles de lempiras. Ahora calladitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso era lo que quería, ¿verdad? Llegar al poder y llegar a tener dinero. Y a ellos sí ya salieron de la pobreza, pero el pobre no. El pobre, si nosotros no trabajamos, no cultivamos, no vamos a salir, ¿verdad? Y si no los educamos, no vamos a salir. Así es que felicito a Sony, ¿o cómo se llama? Sunilda, ¿verdad? Por su lucha y que siga para adelante, ¿verdad? Sigamos luchando por los derechos. Nosotros aquí luchamos por los derechos de los migrantes. ¿Por qué? Porque nosotros acá no somos bien atendidos en los consulados. Vamos a un consulado y lo que encontramos son rechazos. A lo mejor no vamos bien con los documentos que necesitamos, pero en vez de orientarlos, los regañan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, pues? ¿Verdad? ¿Un enemigo en estos puestos consulares? ¿O alguien que venga a ayudarlos? Esa es mi queja, ¿verdad? Eso es lo que yo... Y que haya, pues, personas capacitadas, ¿verdad? Que vengan. Aquí hay consulados donde hay una sola persona, 2 personas, 3 personas para 300,000 o 30,000 hondureños en cada ciudad, ¿verdad? Nosotros necesitamos más atención para poder desarrollarlos, ¿verdad? En California se da la licencia de conducir a todas las personas que viven en California con solo tener el pasaporte y una identificación. Yo me pregunto, ¿cuándo va a venir esa campaña de documentación, de darles la tarjeta de identidad al hondureño, ¿verdad? El hondureño viene acá y viene a trabajar duro porque trae una deuda, porque trae una pobreza, ¿verdad? Y también cuando llega a estas oficinas no es bien visto. Entonces, imagínense ustedes ser expulsados de su país por la necesidad, por el hambre, por la pobreza, a lo mejor porque lo criminalizan de una y otra forma, pero a lo mejor por andar en las marchas, ¿verdad? Tal vez porque levantó la voz y dijo, aquí estamos mal. Y luego venimos con esa dificultad acá, de que también acá, ahorita las leyes en Estados Unidos han cambiado tanto, ¿verdad? De que ya no se puede andar un migrante en la ciudad, en el estado de la Florida. Usted viene de Honduras y vive acá y tiene documentos, ya no va a poder andar una persona que no tenga documentos, ¿verdad? Y esas son las luchas, ¿verdad? Esas son las luchas que nosotros los enfrentamos a diario y lastimosamente, como no venimos educados, los cuesta levantar la voz, ¿verdad? Los cuesta defender esos derechos. Ahorita hay una asamblea nacional en Washington de los tepecianos de la Alianza Nacional TPS. Si ustedes vieron los videos, se cuentan las personas que están ahí, ¿verdad? Claro que son líderes, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaría en este país ser números grandes para ser escuchados, ¿verdad? Tenemos un error, tenemos un defecto nosotros que vemos que alguien va subiendo y lo queremos bajar, ¿verdad? Y hay un pleito entre la misma comunidad, entre los mismos líderes y que este programa, como es bien visto por algunos, es mal visto por otros, ¿verdad? Porque se tocan temas políticos y hay muchos que se pegan tanto a la política que no les gusta que les toquen el señor del sombrerón o no les gusta que les toquen a aquel que está en el Congreso defendiendo ahí
lo indefendible, ¿verdad? Entonces, es lamentable, ¿verdad? Así es que... Muchas gracias, Mariano. En realidad, yo puedo sentir que uno estando aquí, yo ya llevo ya más de 20 años también. Pues Mariano lleva mucho más tiempo y uno aún así siente que hay nostalgia, que hay sentimiento de impotencia, de que uno no puede manifestarse o darse, pues, a proyectarse, o sea, para llamar la atención, pues, en el sentido de decir, hey, nosotros de alguna manera estamos haciendo nuestra parte, escúchenos, reconsideren, reflexionen, no nos lleven al abismo, ¿verdad? No nos lleven al fracaso. Es bien duro estar aquí en Estados Unidos librando una batalla, ¿verdad? Contra las demás nacionalidades por ocupar un espacio aquí. Imagínense ustedes los que están en Honduras, ¿verdad? Nosotros como hondureños estar pidiendo un TPS y ir al Congreso, han ido líderes al Congreso a pedir que haya una comisión, ¿verdad? Una comisión de alto nivel y que venga a pedir, no a exigir, a pedir nuestros derechos al Congreso, al gobierno. No tenemos esa comisión todavía. Nos decía un abogado que participó en La Voz del Migrante, no hay una comisión. Se necesita una comisión de Honduras. Y los prometieron formar esa comisión, pero no, hasta ahorita no ha llegado, ¿verdad? Ojalá que ustedes, a través de ustedes ahí que están ahí en la lucha y tienen contactos ahí en el Congreso, pues, ¿verdad? Pudieran pedir que forme esa comisión. Nosotros los tepecianos tenemos más de 20 años, ¿verdad? Desde 1998 con TPS y fue cancelado. Y ahorita estamos gracias a una demanda con extensión. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana este gobierno dice, no, hasta aquí muere ya esto, ¿verdad? Los quedamos más de 45,000 hondureños sin estatus. Y la mayoría de los tepecianos a punto de retirarse. Imagínense tener más de 20 años, de 30 años de servicio, de trabajo acá, y que te digan ya no tienes derecho, váyase. Oh, y Mariano, y con el riesgo de que como están inscritos ya en una área de migración, les sean enviadas cartas de deportación. No, y nosotros, como dicen, estamos bien fichados. Nosotros no podemos irlos para ningún lado, ¿verdad? Y luego los que hemos comprado casa, ¿para dónde los vamos a ir? ¿Verdad? Tenemos que esperar en nuestra casa esa carta. Y entonces, y el gobierno de Honduras nunca se preocupó, ¿verdad? Todos los gobiernos. Esto no es culpa de este gobierno ahorita, es culpa de todos los gobiernos. Pero nunca se preocuparon. Zunilda y Fermín, ¿verdad? Que dice que es decir, como dicen en los pueblos, según la víspera va a ser la fiesta, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Que nosotros hicimos todo lo posible porque tener una participación política en el proceso de elecciones, ¿verdad? Último, que salió electa doña Xiomara, porque ya en el tiempo de la alianza ya lo habíamos hecho, representando a Libre y hubo un gran movimiento aquí y como sea, ¿verdad? Se levantó el fervor patriótico y fuimos a elección y ganamos aquí todas las urnas con la alianza y ganamos todos los estados, todos Estados Unidos. Hubo un gran voto de respaldo al proyecto de cambio, pues, ¿verdad? Y donde ahora se ha aprobado por las mismas autoridades norteamericanas que hubo un fraude espantoso y arrebataron el triunfo, ¿verdad? Pero nosotros aquí nos sentimos con cierto derecho porque nos batimos aquí, ¿verdad? Para alcanzar ese triunfo, ser parte de ese triunfo. Y resulta que ahora que viene la elección ya formal, donde ya habían más condiciones de seguridad para poder ganar, porque ya no podían hacer otro fraude monstruoso igual, ya habían ciertas, no los tomaron en cuenta, ni tan siquiera nos desconocieron totalmente. Yo llamé al señor Oscar Rivera, de Tegucigalpa, llamé al otro de Libre, para conectar y ver que no, espérate, es que ahorita no, que más adelante, es que los liberales que tirándose la bola y no hubo nada aquí de elecciones, se boicoteó el proceso como quien dice, no les vamos a dar participación a esto. Pareciera que todos los partidos se pusieron de acuerdo de no darnos participación para dejarlo fuera de que ahorita nosotros estuviéramos reclamando una cota de, no una cota de poder, sino que una cota de participación. Y desde ahí ya viene, fíjate, si desde el principio no tuvieron esa voluntad, ¿qué voluntad pueden tener ahora?
y ese es el malestar de la comunidad hondureña aquí en Estados Unidos. Pero anyway, ¿verdad? Vamos a ir terminando. Sí, Ya. algo más, Roberto. Otros países como Colombia, como Venezuela, e inclusive Cuba, tienen representantes en el gobierno. Gente que es de esos países y que está en el Congreso, que están en el Senado y tienen voz y voto. Dominicana tienen ¿Sí? los diputados de ultramar que le llaman. Claro. Nosotros los hondureños no tenemos ninguna... bueno, sí tenemos algunas representaciones, ¿verdad? Algunas ciudades que hay algunos alcaldes hondureños, pero son muy pocos, ¿verdad? Y eso, pues claro, se necesita un trabajo, ¿verdad? Ayer participaba yo en la graduación de una joven que de madre salvadoreña. Primero prestó servicio militar, o está en el servicio militar, ¿verdad? Y ayer se estaba celebrando la graduación como una trabajadora social, ¿verdad? El latino, lo que quiero decir con esto es que nosotros los latinos estamos creciendo, ¿verdad? En este país. Y como ven que estamos creciendo, pues yo creo que los tienen miedo. Y vamos a crecer más. Yo creo que los que tengan la oportunidad de estar en 20 años van a ver el cambio, ¿verdad? De la fuerza hispana en este país. Quiero agradecer a Andrés Rosas. Andrés Rosas es un amigo de la Unión Honduras Comunitaria, pero él es de origen mexicano y vive en México. Pero siempre está pendiente porque estuvo relacionado con Gil y muchos hondureños, pues, como que tiene algo de hondureño, pero siempre nos está saludando y poniendo notitas ahí de ánimo, ¿verdad? Fermín, ¿estás ahí todavía, Fermín? Aquí estamos. Sí, creo que Zulma ya, pues, por cuestión del teléfono, a lo mejor se le descargó, ya se retiró, pues ya va siendo la hora. Yo quería hacer simplemente un paralelo con Bukele, de que es el mismo país, pues, en casi condiciones similares, ¿verdad? Que hemos vivido una historia igual, un conflicto, ¿verdad? Y cómo este hombre, sin tomar partido ni de derecha ni de izquierda, cómo se pudo colar en una posición balanceada de que le ha permitido a él consolidar el poder, ¿verdad? Y hacer lo necesario para que El Salvador vaya superando la crisis. Y fíjense que me impresionó ayer, no, miren, me dice, ya mi hermano ya se regresó a El Salvador porque ya cosa ya está bien, ya está estudiando más bien para terminar su carrera de abogado. Fíjese, me dice, no hombre, ya está mejor. Porque, fíjese cómo, ¿verdad? Yo le mando ayuda aquí, así, ¿verdad? Que hay una perspectiva. Yo quisiera poner el mismo, que yo poder regresar a Honduras y que haya condiciones para mí, para ellos. ¿Cómo? No puede. Entonces, uno dice a veces, como si tiene el espejo al lado, tiene el ejemplo, ¿por qué no le sigue no que está de repente obedeciendo a otras consignas de allá, que no, ¿verdad? Y que, no sé, ¿verdad? Yo tengo observación en eso, mis cuidados. Estoy ya solo para irnos despidiendo, ¿verdad? Palabras de salida. Vamos al jueves, vamos a continuar con la temática, ¿verdad? Yo les agradezco a ustedes este domingo un poco así atípico, ¿verdad? Porque fue Día de las Madres, ¿verdad? Que celebración, ¿verdad? Muchos celebraron. Por eso algunos compañeros no estuvieron, ¿verdad? No quiero empezar que el compañero Ezequiel se me descarriló por ahí, pero bueno, hay que estar pendiente. Echarle una llamada para vos. Licenciado Coto, yo pienso que sí, ha de estar en alguna celebración. Carlos Mejía me llamó que estaba con su mamá. Otros compañeros de allá de Honduras también me dijeron, no, es que, bueno, lo mismo a la madre. Pero bien, tu palabra de despedida, Fermín, por favor, o tu análisis último. Adelante, Fermín. Bueno, El Salvador tiene sus bemoles, ¿verdad? No somos países con una historia y una cultura parecida, pero con realidades socioeconómicas diferentes. Okay. El hecho de que Bukele viene de la izquierda, ¿verdad? Salvadoreña, y creo que entendió muchas cosas en su gestión como alcalde. De hecho, nosotros facilitamos algunas reuniones con las pandillas en ese tiempo. Nosotros andábamos en una coalición centroamericana y a través de ese espacio Bukele, pues,
digamos, negoció algunas cosas con las pandillas. Y luego, pues, creo yo que él entendió la dinámica de estos grupos, porque también es diferente, ¿verdad? En Honduras, las pandillas nunca han tenido poder. Siempre han sido, digamos, controladas por otros grupos, ¿verdad? Incluso políticos. En El Salvador no, en El Salvador han tenido más autonomía para negociar, para decidir. Y eso Bukele lo entendió y ha estado en una dinámica, digamos, de poderlas controlar. Creo que eso le ha valido mucho. Pues yo no pierdo la esperanza, como les digo, yo soy un hombre positivo porque de donde yo vengo, pues de la situación de pobreza y exclusión de la que yo vengo, he tenido que ver cambios, y creo que es posible, ¿verdad? Es posible salir de situaciones tanto individuales como colectivas, ¿verdad? De salir de situaciones adversas. Entonces, Xiomara Castro tiene retos, ¿verdad? Fuertes en este momento, pero si los logra sortear. Yo todavía este año le estoy poniendo, digamos, algunas, ¿cómo les digo? Midiendo temas por ahí que están en la mesa, y si logra concretar productos, creo que va a lograr sobreponerse. Si no es así, pues va a ser difícil realmente que Libre pueda aspirar a algo más que estos 4 años. No es fácil, como les digo, enfrentarse a estos grupos. Estos grupos son perversos, especialmente perversos para matar gente. No se miden la conciencia, no se miden. No. Créanme, yo los he medido, los he visto. Y tienen un ejército de sicarios, de gente, ¿verdad? De entrenada y todo. Entonces no es fácil ponerse a la cabeza, decir, bueno, yo voy a agarrar esto de frente, ¿verdad? No es fácil. También hay ahí también dentro del grupo de Libre, hay gente que no, ¿verdad? Que dista mucho de ser éticos. Pero bueno, esa es nuestra realidad y con eso hay que enfrentarse. Yo invito siempre a la comunidad que está en Norteamérica a que le diga a sus familiares, ¿verdad? Que se pongan ojo al Cristo, como dicen, y que si es posible los obliguen, ¿verdad? A tener un poco más de participación como ciudadano. No es ni siquiera una participación política, sí. Lo mínimo es ser ciudadano, hombre. Y aquí en Honduras la gente realmente ni eso quiere. No quiere ser ni siquiera ser un ciudadano promedio. Entonces, retos, pero como les digo, yo soy positivo porque sé que los retos se pueden superar. Muy bien, muchas gracias, Fermín. Quiero también agradecer aquí a la profesora Examarina Sagastume desde Santa Bárbara, que dice que estuvo en una celebración, ¿verdad? El Día de la Madre, claro, y no pude estar pendiente, dice. Y a última hora, pues, saludó. Pues, siempre hay gente así. A ver, licenciado Andrés Pavón, tus palabras de salida y comentario final, por favor. Volumen. Solidarizarme con el padre Melo. Yo lo conocí a finales del 80 en el Aguán. Ahí organizamos un movimiento popular que se llamaba Popa. Y lo conocí siempre en la lucha y desde entonces le he dado seguimiento al padre Melo y sé que ha representado a la Compañía de Jesús y ha hecho su lucha, ha sido un hombre crítico. Por primera vez lo miré próximo al pensamiento de un partido político que aspiraba al poder. Me refiero a Libre. Hizo una lucha contra los peajes.
Y ahora, al ser objetivo, y creo que con la intención de demostrarle a quienes le conocen que no ha perdido la objetividad, fue franco y dio a conocer el informe que presenta periódicamente el ERI. Ahora, al parecer, es enemigo de un montón de gente. La acción me parece profunda, interesante, ¿cierto? Que la de 4 años en podrían ser reales. Lleva un año y medio y está bien este gobierno. Así es que a la Unión Americana, mi fuerte abrazo y salud. Gracias, Andrés. Sí, pues quiero recordarles, antes que pasar con Mariano, y bien tendré un dato interesante que Fermín también está ligado al padre Melo. Y yo estas encuestas las estuvimos analizando el sábado por segmentos y yo le di un 70%, ¿verdad? De aceptación, ¿verdad? Y actividad y un 30% del gobierno. Mas, sin embargo, Fermín, que es profesional de esto de las encuestas, estuvo a favor un 85%. Y hasta bien, ¿verdad? Partiendo de la credibilidad que tiene el padre Melo, ¿verdad? Que ha tenido, pues, y que tiene todavía. Mas, sin embargo, Carlos Mejía estuvo totalmente en contra. Dijo que eso no, que eso era una falacia, que bueno, cosas así, ¿verdad? Que se da entre nosotros. Pero bien, yo quiero rescatar eso y vamos a decirles también que el próximo domingo no va a haber transmisión de estar hasta el jueves. Este próximo jueves vamos a estar y no el siguiente domingo, no, el siguiente domingo vamos a hacer el programa allá en la casa de Omar, que lo hacemos en el formato así típico, ¿verdad? Entonces, vamos a estar un domingo aquí en el Zoom y otro domingo allá en el Facebook y en el YouTube de transmisión en directo. Entonces, lástima que tengo fallos aquí del internet a última hora, voy a tener que ponerle mi señal directa porque yo estoy con señal del edificio por cuestión de economía, pero me veo obligado a poner una señal directa para no estar con estos problemitas. El jueves también tuvimos problemas con lo del internet. Entonces, Mariano, adelante, tus palabras de salida, por favor. Sí, agradecer a los participantes y a Roberto por darme la oportunidad de expresar humildemente el pesar de nosotros los hondureños acá fuera de Honduras, ¿verdad? Y ahí estamos en la lucha, esta lucha continúa y vamos a seguir. Bendiciones a todos. Bien, pues muchas gracias. Son las 9:15. Empezamos como casi a las 7:30, así 7:09, ¿verdad? Empezamos, normalmente el programa es 2 horas, ¿verdad? Pero ahorita pues con estos problemitas, estos atrasos, estamos saliendo unos minutos antes, pero no importa. Quiero agradecerles a ustedes su participación y pedirles que para este jueves, sí, si podemos estar, ¿verdad? Creo que ya va a estar Ezequiel, el licenciado Coto, Carlos Mejía, ¿verdad? Misma Zunilda y Fermín, si, ¿verdad? Los que vayamos todos, ¿verdad? Hay otras personas como Francisco Flores que estuvo la vez pasada con nosotros, ¿se acuerdan? Ustedes estuvieron, licenciado Francisco Flores. También el doctor Roberto Catay me ha prometido participar. Bueno, posiblemente ya el jueves lo tengamos. Y yo quisiera que, aunque sea en espacios de 40 minutos, una hora, estén ahí, aunque tengan que retirarse, ¿verdad? Pero estar en la dinámica. Cuando habemos varios, pues sí, uno pues, se puede salir fácilmente, ¿verdad? Porque quedan otros, pero cuando solo vemos 4 o 3 ahorita, pues hay que estar ahí, ¿verdad? Para mantener la imagen. Vamos a hacer allá lo vamos a hacer en la casa del compañero Omar. Entonces, que tengan buenas noches, pues, ¿verdad? Vamos a quedar hasta aquí y gracias a los compañeros que nos saludaron, ¿verdad? A Jacob Borja y a la compañera esta también Imelda, creo que sí nos estuvo saludando, Josefa Ortiz Pacheco y Elsa Marina Sagastume. Bien, compañeros, buenas noches, ¿verdad? Gracias.
Buenas noches, que estemos bien, que descansemos. Buenas noches, compañeros. Que Dios los bendiga. A la orden. Amén. Bye.